Ahora que ya vimos el video sobre extremos absolutos, estamos en condiciones de poder definir qué son los extremos relativos. Entonces, si hay un intervalo abierto, ¿sí?, que contiene a C, en el cual f de C es un máximo, entonces f de C recibe el nombre de máximo relativo de f. Por otro lado, si hay un intervalo abierto que contiene a C en el cual f de C es un mínimo, entonces f de C recibe el nombre de mínimo relativo de f y se podría afirmar que f tiene un mínimo relativo en C f de C. Algunas veces se llama a los máximos y mínimos relativos también máximos y mínimos locales. Veamos gráficamente algunos ejemplos de máximos y mínimos locales. Consideremos, en el primer caso, que sería este, consideremos la función f de x igual a x cubo menos 3x cuadrado. Si la graficamos en un intervalo, por ejemplo, en el intervalo que estamos marcando aquí de menos 1, 3, podemos ver que la función en dicho intervalo, analizándola, tiene un pico, ¿sí?, y tiene un valle, o una cresta y un valle. Estos corresponden a máximos y mínimos relativos de la función. ¿Por qué no son máximos y mínimos absolutos? Bueno, si ustedes se fijan en este intervalo, ¿sí?, que estamos mirando, existen puntos que tienen una altura o un valor de i mayor, ¿sí?, al de este pico. Y por otro lado, existen puntos que tienen un valor de la imagen menores, ¿sí?, al valor que tiene la función en este valle. ¿Correcto? Por otro lado, si miramos este ejemplo, donde ahora la función graficada es 9 por x cuadrado menos 3 sobre x cubo, vemos que en el valor 3 para x, 2 para y, la función tiene un máximo relativo, ¿sí? De esta manera sabemos que la pendiente de la recta tangente del valor de 3 se anuló para dicho valor. También podemos considerar la situación, ¿sí?, del punto que marcamos aquí, que está por acá abajo, que se llama b, ¿sí?, donde estamos graficando la función valor absoluto. Y la función valor absoluto tiene un mínimo relativo, ¿sí?, en el punto 0, 0. Sabemos que allí la derivada no existe, ¿correcto? Finalmente, si graficamos la función seno de x en algún intervalo, podemos notar que esta función tiene un máximo relativo en pi sobre 2 para x, 1 para y un mínimo relativo en 3 medios de pi menos 1. ¿Correcto? Pero son máximos y mínimos relativos porque después estos valores periódicamente se vuelven a dar como máximos y mínimos. Acá solamente estamos mirando en un intervalo. Podemos enunciar el teorema de Fermat, que nos dice que si f de x posee un extremo relativo en x0 y existe la derivada en ese x0, entonces la derivada en dicho punto se anula. Esta es la condición necesaria para la existencia de un extremo relativo. Por otro lado, si f de x posee un extremo relativo en x0, entonces x0 es un punto crítico de la función. Ahora que ya sabemos qué es lo que son los puntos críticos y por qué son importantes, vamos a dar algún tipo de criterio, ¿sí?, que nos permita encontrarlos. En este caso vamos a hablar del criterio de la derivada primera, ¿correcto? Entonces, sea C un punto crítico de la función f, ¿sí?, y la función f sea continua en un intervalo abierto i que contiene este valor c. Si f es derivable en el intervalo, excepto posiblemente en C, entonces f de C puede clasificarse de la siguiente manera. Si f' cambia de negativa a positiva en C, entonces f tiene un mínimo relativo. Si f' cambia de positiva a negativa en C, entonces f tiene un máximo relativo. Y por otro lado, si f' es positiva en ambos lados de C o negativa en ambos lados de C, entonces f de C no tiene ningún máximo ni ningún mínimo relativo. Veamos estas situaciones en los gráficos de abajo. Por ejemplo, ¿cuándo tenemos un mínimo relativo? Fíjense, tenemos un mínimo relativo cuando la derivada pasa de ser negativa a ser positiva. ¿Correcto? Acá si ustedes miran la recta tangente que está graficada en azul, van a ver que es negativa, pero de este lado es positiva. Por lo tanto, se presenta un mínimo. En este caso, en el segundo, tenemos un máximo relativo. ¿Por qué? Porque la derivada pasa de ser positiva a ser negativa. Si miramos la recta tangente de cada lado, van a ver que la recta tangente aquí en el primer caso
¿sí? Es creciente y aquí es decreciente. Por lo tanto, eso produce que el valor C sea un máximo relativo. Y bueno, situaciones donde no tenemos ni un máximo relativo ni un mínimo relativo se pueden dar en los gráficos que tenemos aquí abajo. Por ejemplo, aquí la pendiente es positiva y sigue siendo positiva luego del punto crítico, ¿sí? Aquí hay un punto crítico, o sea, la pendiente de la recta tangente aquí se hace cero, se anula, pero sin embargo, ¿sí? De un lado al otro del valor de C, la derivada no cambió. En este caso, por ejemplo, que tenemos a la derecha, ahora tenemos que la pendiente es negativa y siguió siendo negativa luego del punto crítico, por más que en el punto crítico, ¿sí? La recta tangente se anuló. De manera que puede pasar que tengamos una situación donde nuestro punto crítico no constituya ni un máximo ni un mínimo. Entonces, a continuación veamos un ejemplo, ¿sí? La idea va a ser determinar los extremos relativos de la función f de x igual a 1 medio de x menos seno de x en el intervalo 0, 2pi. En ese intervalo la función que tenemos es continua, ¿sí? Para determinar los puntos críticos lo que tenemos que hacer es la derivada igualarla a 0. Derivamos la función y la igualamos a 0, ¿sí? Despejamos x y obtenemos, ¿sí? Para poder despejar x en el intervalo que estamos estudiando, tenemos que hallar aquellos valores que hacen que el coseno nos dé un medio. En este caso, el coseno da un medio en pi sobre 3 y en 5 tercios de pi. Esto hay que resolverlo, por ejemplo, resolviendo la ecuación o mirando dónde la función tiene el valor un medio. Pueden usar la tablita de valores que habíamos visto para la función seno y coseno también. Como en esta función la derivada existe en todos los puntos, podemos concluir que estos puntos que obtuvimos son los únicos puntos críticos, ¿sí? La tabla que tenemos aquí abajo nos resume, ¿sí? Qué es lo que sucede con los intervalos que quedan definidos o partidos a través de estos puntos críticos. O sea que consideramos el intervalo de 0 a pi sobre 3, luego de pi sobre 3 a 5 tercios de pi y finalmente de 5 tercios de pi a 2pi. ¿Por qué estamos yendo desde 0 hasta 2pi? Bueno, porque ese es el intervalo considerado en el ejercicio. Nuevamente, en cada uno de los intervalos nos elegimos un valor de prueba para poder evaluar el signo de la derivada. Observamos el signo de la derivada en cada una de las regiones y luego podemos concluir que si la derivada va a ser negativa, la función en dicha región es decreciente, si es positiva es creciente y luego en este caso, si es negativa de vuelta es decreciente. Y de esta manera, si graficamos aproximadamente el segmento de la función, podemos concluir que el valor que teníamos, ¿sí? en pi sobre 3 era un mínimo relativo y el valor que teníamos en 5 tercios de pi era un máximo relativo.